Buenas tardes. El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro vuelve a convocarnos para una nueva sesión de 1+1 Arquitectura Cercana. Como bien saben, este ciclo de conferencias tiene por objeto dar visibilidad a estudios jóvenes con nuevas miradas que se intentan abrir camino en un paisaje profesional muy complejo. Y por otro lado, pues mostrar los trabajos más recientes de estudios consolidados de la isla. Hoy nos acompañan dos despachos de arquitectura con base en Tenerife. En primer término intervendrá la arquitecta Julieta Esteban Rosell, del estudio Esteban Rosell Arquitectura, fundado en el año 2007 en Barcelona y que opera desde el año 2009 en la isla de Tenerife. En segunda instancia, intervendrá el arquitecto Javier Molowny del estudio Mackin Molowny Portela. Antes de leer sus currículums, me gustaría agradecer a ambos su presencia hoy aquí y su compromiso y su colaboración con estas sesiones del Colegio de Arquitectos. Julieta Esteban Rosell es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle de Barcelona. Obtiene la calificación de excelente en su proyecto final de carrera, Estación de Pasajeros en el Muelle 18 de Barcelona, codirigido por Josep Ferrando Bramona. Durante estos años de formación colabora con los arquitectos Ángel García Palmas y Nilian González en Tenerife y en el estudio de Quim Girbau y Neus Mateu de Barcelona, donde trabaja principalmente en proyectos de interiorismo. Antes de regresar a la isla, colabora con los equipos Gimona Ruiz Recodé y Barceló Balanzó, también de la Ciudad Condal. En estos primeros años compagina el trabajo en despachos profesionales con encargos propios y concursos, entre los que destaca el accésit recibido en el concurso J5 para jóvenes arquitectos en Córdoba o el concurso del Plan de Accesibilidad de los edificios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 2009 desarrolla múltiples obras en la isla de Tenerife, tanto reformas de vivienda, alojamientos de no turismo y contract, entre los que destacan clínicas dentales, veterinarias, restauración, comercios u oficinas y obra nueva, principalmente de vivienda. Algunos de estos proyectos han sido publicados en revistas nacionales como Diseño Interior, Proyecto Contract y en medios digitales como Plataforma Arquitectura. Mackin Molowny Portela es un estudio multidisciplinar de arquitectura e ingeniería con base en Santa Cruz de Tenerife, que desde 2003 centra su trabajo en la redacción de proyectos y direcciones de obra. El estudio está dirigido por los arquitectos Rodrigo Mackin, Javier Molowny y por los ingenieros Fernando y Alberto Portela. Javier Molowny, quien hoy nos acompaña, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, con la especialidad de edificación y urbanismo, y cofundador de la plataforma de concursos Arquideas. Su trabajo no se centra en el desarrollo de una única tipología de proyectos, sino que desde sus inicios han tenido la posibilidad de trabajar en diferentes propuestas de ámbito no solo residencial, sino también turístico, educativo, cultural, industrial, deportivo, así como diversas actuaciones en el espacio público y proyectos de interiorismo. A lo largo de su trayectoria han obtenido varios reconocimientos, como el primer premio del concurso de ideas para el Parque Urbano El Convento, en el municipio de Hermigua, en La Gomera, y el primer premio del concurso de ideas para el desarrollo urbanístico y comercial en la Cruz Santa, en el municipio de Los Realejos. Recientemente han obtenido el premio NAN de Arquitectura y Construcción 2020 por su obra del pabellón municipal de Valle San Lorenzo, publicado en diferentes medios del sector, tanto digitales como físicos. En la actualidad, Mackin Molowny Portela está trabajando en un proyecto de 60 viviendas en el Médano, un hotel de 85 habitaciones en San Miguel de Abona, así como varias viviendas unifamiliares y actuaciones en diferentes edificios vinculados a la administración pública, entre otros proyectos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Y ahora sí, cedo la palabra a nuestra primera invitada, Julieta Esteban Rosell.
Buenas tardes, gracias al Colegio de Arquitectos, a su área de cultura y a Jorge Díaz por esta invitación para poder estar hoy aquí esta tarde con ustedes y poder explicar un resumen de algunas obras en las que hemos trabajado los últimos años. Empieza la trayectoria del estudio en 2009 en las Islas Canarias. Anteriormente, después de un periodo de 11 años en Barcelona en los que estudio y empiezo a desarrollar mi trabajo de arquitecta tanto con oficinas como por cuenta propia, es una época en la que se desarrollan múltiples concursos y finalmente uno de ellos, el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es el que acaba trayéndome de vuelta a las islas. Es un concurso que se restringe a jóvenes arquitectos y en el cual ganamos, junto con Beatriz Romero, arquitecta, esta adecuación de los accesos para uno de los edificios. Escogemos uno de los edificios con mayores problemas de accesibilidad debido a las escalinatas de acceso, unas escalinatas simétricas que recorrían toda una plaza frente al edificio. Y era una situación que hubiera sido fácilmente salvable por las puertas laterales o posteriores del edificio donde había menor desnivel. Sin embargo, nosotras creemos que esta adecuación no se ha de realizar por medios mecánicos, sino arquitectónicos, y ha de ser un acceso no excluyente, digno por la puerta principal y que compartan todos los usuarios. De esta manera, proponemos un sistema de rampas insertas en los jardines del edificio, muy discreto, que desaparecen entre la topografía, y aprovechamos para redefinir el ajardinado de este frente. Esta intervención incluye zonas de bancadas, iluminación de esos exteriores y la rotulación del frente del edificio. Con este comienzo empieza esta trayectoria de profesional en las islas, marcada por proyectos en un principio de pequeña escala, como este apartamento en el que se hace un análisis previo de la problemática. Se trata de un edificio en la zona de las Américas que había sido objeto de la máxima explotación que permitía la planta para obtener el mayor número de unidades, lo cual provoca esta distribución en la que no tenemos fachada suficiente para sus estancias, por lo que el dormitorio realiza un mordisco en la zona de día de la vivienda. Entonces, planteamos una rotura de esa distribución en los extremos de un tabique que pasa a ser exento gracias a una puerta pivotante y a un vidrio fijo al final de este. Con pequeñas operaciones casi quirúrgicas de la planta, el resultado, el cambio, es que tenemos una planta en la que siempre tenemos el campo visual abierto y en el que existe unas vistas cruzadas dentro de la vivienda, que en una vivienda de estas dimensiones en las que no hay una gran importancia de lo que es la privacidad, pues son la solución para esta distribución. Sin movernos de la escala de vivienda pequeña, en este segundo apartamento también aparece la solución de los elementos exentos, en este caso un mueble de lavabo que fijado al tabique se desfragmenta el baño, cerrando solo en una pastilla de instalaciones aquellas estancias que necesitan estar realmente independientes, mientras que lo que es ese mueble de lavabo más un segundo tabique en forma de T que delimita el espacio entre vestidor y suite, nos hace que sean dos elementos que sin cerrar completamente los espacios crean zonas y no limitan nunca esa visión a través de los espacios. Siempre podemos ver a través de ellos. Por lo demás es un proyecto muy sencillo con materiales muy austeros, casi total ausencia de revestimientos, en lo que pequeñas soluciones nos solucionan el programa. Aprovechamos
el desnivel de los pilares apantallados del edificio para semiesconder todo lo que es el mueble de cocina y de salón, que aparenta suspendido al colocarse enrasado el soporte con dichos pilares. Este será el primer proyecto de contra que realiza el estudio. Consiste en una nueva apertura, por lo cual también participamos en lo que es la creación de marca, naming, imagen de la nueva empresa. Es un local de gastronomía con zona de degustación, de venta de producto gourmet y zona de degustación. Aquí se trata de un local de dimensiones alargadas, con un solo acceso al frente, en el que las pocas operaciones que se llevan a cabo, casi que podríamos decir que son 3, que es zona de escaparate y manipulación de producto, isla central de producto y degustación, y una pared del producto no refrigerado degustación, que además nos esconde todos los desniveles del local. Estas 3 operaciones se desarrollan siempre a lo largo de toda la planta. Eso unido al falso techo, que también sitúa un foseado central, también enfatiza esta longitud del local y nos soluciona la inclusión de la iluminación, de las instalaciones de climatización, que esconden sus rejillas lacadas del mismo color que el falso techo en dicho desnivel, y nos zonifica. Tenemos como pieza central una maquinaria de producto refrigerado que nos condicionaba, que lo que hacemos es integrarla dentro de esa isla lacada, que además pues coloca el producto en el punto central, dignifica el producto principal del local. El cambio de escala de los trabajos del estudio se da con esta villa en Los Ángeles, en la urbanización del Sausal, en el norte de la isla de Tenerife. Es una casa de los años 70 cuya problemática, y cuyo también principal potencial era el entorno. Problemática en cuanto que se sitúa en un terreno de muchísimo desnivel. Es la última vivienda de la urbanización, al final de la calle, una calle larga sin sistema de recogida de pluviales. Esto hace que esta casa, durante su historia, varias veces se había inundado. Es una casa que tenía más de 30 escalones de diferencia de cota peatonal entre el acceso rodado y la casa, lo cual la hacía pues absolutamente no accesible para todo el mundo. Sin embargo, ese aislamiento que tiene respecto al resto de edificaciones y ese difícil acceso también se convierte en lo mejor de la casa. Está en primera línea de acantilado, goza de unas vistas maravillosas y además todos los bancales que se recorren hasta llegar a ella tienen un jardín maduro con unas especies, algunas de ellas valiosas, que somos capaces de identificar gracias a que invitamos al botánico Carlo Morici a participar de la primera fase de estudio del proyecto para que nos ayudase a censar y a identificar y a poner en valor este jardín. Así que el punto de partida de esta reforma consistirá en mejorar la relación que tiene la casa con el exterior. En ese sentido, tenemos esos dos problemas, el de acceso y el de interacción positiva con su entorno. Incluimos un ascensor de exterior que escondemos tras los bancales de piedra del jardín y se realizará un acceso en rampa sin ningún escalón entre el aparcamiento de vehículos y la puerta principal de la casa, que acaba en su tramo final atravesando una lámina de agua frente a la vivienda. Este recurso no es solo paisajístico, es una manera de conseguir la privacidad de una casa que está rodeada por jardines. Prolongamos
uno de los muros originales de la casa en sentido transversal a la piscina, de modo que obliguemos al visitante a acceder no a través de cualquier parte de la fachada, ya que todos los huecos siempre llegan hasta el suelo. Abrimos la casa, habremos mantenido solo el esqueleto y la cubierta de la misma, pero todos los huecos de fachada, toda la distribución de huecos es nueva, por lo cual queremos abrir mucho la casa al exterior, pero mantener su seguridad. Por otro lado, de la casa saldrán como si fuesen brazos, unas pérgolas de madera de vitacola que quieren crear un espacio ambiguo entre la casa y el exterior, un espacio bajo pérgolas, que nos creen un espacio de transición en el que nos apropiemos un poco de este espacio que es lo mejor que tiene la casa. Durante la obra, aquí se pueden ver todavía en transición, pues eso que se iba persiguiendo de incluir la vegetación, mantener pues los materiales como la piedra del jardín, trabajar con los mismos materiales para estas soluciones de cambio de topografía. El mismo vaso de piscina, por ejemplo, uno de los requisitos de proyecto era convertirlo en una infinity pool. Sin embargo, teníamos una topografía con un frente de acantilado lleno de cuevas que no nos permitía acercar más la piscina al frente, con lo cual optamos por bajar el pavimento frontal para tener este efecto de unión con la línea del mar. La madera de vitacola la vemos ahí acopiada durante la obra y también vemos el proceso de colocación del suelo radiante. Este es el efecto que quería antes explicar con palabras de cómo la casa queremos trascender más allá del plano de fachada y crecer hacia el paisaje. Esta pérgola además tiene la función de alojar la iluminación de los espacios exteriores en ambas fachadas y también están previstas para que toldos textiles puedan usarlo como guía y crear zonas de sombra. La topografía habrá conciliado pues, la accesibilidad de la casa mediante ese ascensor que no podemos ver porque está tras los muros de piedra. Atraviesa este espacio de rampa que, como nos ha hecho despegar la zona peatonal de la antigua cota de jardín para poder mantener esas especies vegetales que tanto nos interesaban, repetimos el material de la piedra de los bancales para poder contener esos jardines y bajar la cota de pavimento. Atravesamos la lámina de agua que nos provocaba ese espacio de intimidad del acceso y llegamos a la casa. Aquí alguno de sus interiores, que bueno, al final es una casa que todo el rato mira hacia afuera. Al mismo tiempo, contemporáneo a ese proyecto, desarrollo junto con Alicia Bretón, arquitecta, este proyecto de vivienda unifamiliar en la zona de Santa Úrsula. Es casi el opuesto al anterior. En el anterior, por ejemplo, no hemos hablado de la distribución interior, puesto que no era el punto en ese proyecto. Sin embargo, aquí es un ejercicio totalmente diferente. Aquí el emplazamiento no nos dice nada en especial, es un parcelario en el que no hay un tejido urbano consolidado, tenemos una topografía plana y bueno, tenemos un punto de partida muy neutro. Sin embargo, con la planta, pues como partimos además desde cero, siendo obra nueva, planteamos un programa en el que los espacios exteriores, el espacio de llegada respecto al espacio principal de la piscina, atraviesa una caja de núcleo de comunicación que a la vez es la que distribuye a dos pastillas diferenciadas de zona de día y zona de noche. De este modo, tenemos en esta caja de núcleo de comunicación las 4 puertas correderas en fachada, en muro ocultas en el interior de la cámara del muro, de modo que podemos cerrar ambas zonas de la vivienda, abrir las contrarias y es una vivienda que se puede atravesar sin haber entrado en ella. Esto permite
que la familia propietaria de este inmueble puede realizar eventos sin que realmente se entre dentro de la vivienda. Sin embargo, cerrando esas puertas hacia los exteriores y abriendo las otras dos, es una planta de vivienda pues casi convencional. Como en este caso no teníamos un exterior que nos condicionara, no teníamos una vegetación ni siquiera anterior al proyecto, creamos este porche que se ve aquí en fase de obra, un porche curvo de hormigón visto que nos relaciona ambas pastillas entre sí, porque si bien sus accesos son independientes, en el uso de la casa queremos que el espacio este nuevo que creamos viva de esos espacios y los espacios de él. La normativa local nos obliga a que las cubiertas sean en un 80% inclinadas. Utilizaremos el forjado de chapa colaborante para esas zonas de forjado inclinado que dejaremos visto. Aquí podemos verlo en el espacio del dormitorio, como queda visto el forjado de chapa colaborante, mientras que en la caja de escalera es ese 20% que utilizamos de cubierta plana para instalaciones. Esa caja, consecuente con esa transición entre espacios exteriores, entra el suelo de hormigón, incluso el material de las paredes, es una caja de conexión en la que consideramos que no acabamos de estar dentro de la vivienda. Con unas dimensiones similares y también una planta en L, pero un concepto diferente, se hace en un segundo periodo de vida del estudio esta otra unifamiliar. En esta, la problemática a resolver va a ser las condiciones del terreno y del clima. Estamos en la zona de la Vega Lagunera. El estudio geotécnico desvela agua en superficie y un suelo de arcillas expansivas. Además, los propietarios, uno de los requisitos es el de una casa confortable que luche contra el clima de esta zona caracterizado por su humedad y por el frío. Estas circunstancias nos hacen construir una casa levantada sobre losa de cimentación con forjado sanitario ventilado que abre todos sus huecos o sus huecos más importantes a la orientación sur y que sin embargo se vuelve muy hermética, se cierra como una concha, podríamos decir, hacia su fachada norte. Afortunadamente, además esa fachada norte coincide con la vía de acceso, por lo cual es una casa muy cerrada a la vía pública y muy abierta al espacio interior que crea entre también zonas de día y dormitorios, como en el proyecto anterior. Es una casa que además tenía vocación, hubiera querido que fuese una vivienda solo en planta baja. Sin embargo, debido a los pocos metros cuadrados que nos permitían ocupar, se accede a una segunda planta que constituye un desahogo, puesto que el programa principal está todo en planta baja. Ese altillo lo que sí tiene es un gran hueco de luz que capta todos esos rayos solares de sur y los vierten sobre la planta baja. Ahí podemos ver en las fotografías de la obra el contraste con esas ventanas a norte que simplemente lo que nos provocan es ventilación cruzada, pero que son mucho más controladas en superficie. La escalera es una escalera discreta que se coloca en un segundo plano precisamente debido a esta vocación de desarrollo de una vivienda en planta baja, en la que no se quiere enfatizar dicha escalera. El resultado de esta casa es muy sobria y simplemente pues eso, la importancia de los huecos y su relación con la orientación. Los interiores, pues con aquí el detalle de la carpintería de madera, esa puerta que se acopla a la curva de esa cubierta curva, el mueble que nos esconde, nos hace las veces de barandilla para esconder el hueco de escalera y proteger la altura. Y bueno, el detalle, por ejemplo, de los tiradores que son diseñados para esta casa.
Saliéndonos un poco del tema de vivienda, se realiza esta reforma NICOD para la apertura de una clínica dental. Se trata de un local con muy poca fachada en relación a su superficie. Solo dispone del acceso desde la vía pública y luz cenital de un patio que proviene de las plantas superiores del edificio. Era importante para el cliente tener luz natural en su clínica. Sin embargo, el programa que nos exigían era un programa muy compartimentado, en el que además nos remarcaban la importancia de la privacidad del cliente, del paciente, lo cual nos lleva a un programa muy segmentado, en el que además se quiere también incluso intimidad a nivel acústico, no solo visual. Con ello llegamos a esta solución con una serie de tabiques que nos fragmentan el espacio, pero que acaban siempre en una luna de vidrio. Afortunadamente tenemos techos muy altos que nos permiten que lo que es la altura de una persona nunca tiene campo visual entre estancias, y sin embargo dejamos pasar la luz de un lado al otro del local. El falso techo que necesitamos porque son muchas las instalaciones que lleva una clínica de este tipo, lo que hacemos es adelgazarlo justo en el punto donde entra en contacto el vidrio entre distintos cubículos, para que en ese punto el falso techo sea mínimo. Y sin embargo, de ahí surge esta curva en la que recrecemos el falso techo en el punto medio de cada despacho para esconder las rejillas de ventilación y la iluminación. Aquí estamos en un proceso de la obra para que se vea, pues eso, lo que queremos decir con que hay muchas instalaciones. Cada uno de los sillones lleva diferentes desagües, lleva aspirador, agua destilada, agua normal, datos, electricidad, con lo cual pues había que todo esto llevarlo a camino y que el resultado al final aparente ser sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos este tema de la onda que atraviesa todo el espacio de luz a luz, ¿no? De patio a fachada. Aprovechamos y en los dos, hay al final dos gabinetes que tienen fachada directa a este patio, y aprovechamos y llamamos al artista local Oscar Latuag para que nos pintase un mural diseñado para esta obra en concreto. Un proyecto diferente va a ser este de reconversión de casa canaria para enoturismo. Volvemos al norte, al Sausal. En este caso, se venden unas bodegas con unos viñedos en producción, y los nuevos propietarios, dentro de lo que es la propiedad, pues incluye una casa de los antiguos bodegueros, que no era el objetivo final, pero como formaba parte de la propiedad, se estudia qué uso darle y se decide que dedicarlo al enoturismo, al turismo de la cultura del vino, era un tema que podía complementar perfectamente su actividad. Este es el estado en el que nos encontramos la casa. Es una casa que es muy poco convencional, en cuanto que había sufrido muchas ampliaciones a lo largo de los años, y además de la casa familiar tenía adosadas una serie de estancias, como una bodega aparte de la industrial que se encontraba en otro edificio, una zona de comidas, un gimnasio, un garaje, con lo cual era una casa que crecía mucho a lo largo del terreno y tenía mucha fachada, distintas alturas. En ese sentido, nos es fácil adecuarlo a 5 alojamientos turísticos diferentes. En realidad no es una ampliación, ni siquiera tenemos que realizar nuevos huecos en fachada. Simplemente cambiamos los usos del interior y redistribuimos, gracias a cerrar algunas puertas de paso y cambiar tabiques de sitio. Es curioso como un edificio que en principio tenía un uso completamente diferente acaba adaptándose casi fácilmente a la nueva actividad. Intervenimos también en los exteriores,
la zona de jardín se respetan todos esos dragos y especies que tenían valor y se hace un tratamiento para que pueda ser una pista rodada sin ser dura para los vehículos de los huéspedes. Asimismo, trabajamos en las distintas terrazas y patios, cambiando los accesos a las mismas para que cada apartamento tenga su propio exterior privado. Entre los exteriores, pues rehabilitamos una balconada canaria, utilizamos la imagen de marca para dar una presentación al recién llegado y utilizamos también 5 de sus vinos, entre blancos, tintos, barricas, el rosa, palo, para tematizar cada uno de los 5 apartamentos, y con la uva que lleva ese vino, uvas de Canarias, denominamos cada uno de los apartamentos, como el listán negro que vemos aquí en la imagen. En los interiores aprovechamos esas acuarelas que me gustaban bastante del etiquetado de las botellas, pedí los archivos y el permiso de su artista para vinilarlos y crear unos cabeceros de cama limpios, pero que no perdamos siempre la temática del vino y de la identificación de cada apartamento con su vino en concreto. Aquí vemos otros elementos que conservamos y que reconvertimos, como la piedra de los interiores o este paso de puerta que antes comunicaba salón y cocina y que con esta nueva distribución pues acaba siendo un aseo y parte del vestidor. O sea, la intención es no ocultar aquello que fue la casa, sino adaptarla. Para acabar este periodo, nada, una pequeña reforma en la laguna con una pequeña intervención, pero que me parece significativa, pues porque son de los temas que siempre estamos resolviendo. En este caso, se trataba de una casa típica lagunera, en muy buen, bueno, con mucho interés de por sí y muy bien ubicada, pero que interiormente pues no se había sabido adaptar. En este caso teníamos la problemática de que sus dueños anteriores habían decidido cerrar el patio interior de la casa conservando solo el trasero, con lo cual se había convertido en una casa muy oscura y con muy poca entrada de luz y de ventilación. Así que el proyecto prácticamente lo que consiste es en la recuperación de este patio para la casa. Aquí se puede ver pues eso, cómo multiplicamos la fachada y la ventilación a cambio de esos metros cuadrados que en algún momento habían decidido que era importante dar a la casa y que sin embargo estaban condenando al resto. Por último, simplemente quería apuntar un poco a los proyectos que estamos ahora mismo desarrollando en el estudio, en lo que estamos trabajando ahora. En este caso, uno de ellos es una vivienda unifamiliar en la zona de Finca España, con una sola fachada, es un solar con una sola fachada y tres medianeras, 2 de ellas muy profundas. Decidimos realizar un patio en mitad de la planta, no en su parte trasera, que solo nos hubiera provocado 2 fachadas. Lo colocamos centrado y escalonado. De esta manera, al ser escalonado arriba tenemos una dimensión mucho mayor que la norma nos exige y facilitamos la entrada de luz y de ventilación. Llevando el escalonado nos permite que todas las estancias gocen de espacios exteriores, aunque tenga uno principal, que es la terraza del salón. Los más pequeños tienen importancia puesto que nos permiten que los huecos siempre lleguen hasta el suelo y tengamos un fácil mantenimiento de los cristales. Esta posición central del patio hace que haya vistas cruzadas a lo largo de toda la vivienda, no solo en la misma planta, sino entre ellas.
casi en posición contraria al proyecto que estamos hablando de Finca España, tenemos en la zona de Candelaria, ya que aquí tenemos una construcción exenta de 4 fachadas, sin embargo con muchísimo desnivel. Se podría aproximar más, aun siendo muy diferente, a otros proyectos que hemos visto anteriormente en los que entras en la casa de una manera muy discreta, con una fachada en planta baja y aparentemente bastante ciega, que es una celosía que contiene la zona de dormitorios detrás. Sin embargo, nada más acceder al doble espacio, se te escapa la vista pues, al barranco al que damos, que afortunadamente nos coincide con la mejor orientación solar y con las vistas despejadas. Así que en este sentido la topografía nos ayudaba bastante. Estamos trabajando también perdón por el título que es incorrecto, estamos en Las Palmas de Gran Canaria y son 2 adosados en una parcela con 3 fachadas y, aunque no lo aparente, con bastante desnivel entre sus 2 calles paralelas. Tenemos 2 adosados para 2 hermanas que maclan el programa. Se aprovecha la posición la una de la otra para colocar los núcleos de comunicaciones en el centro, ocupando el mismo espacio una que la otra, de modo que el aprovechamiento de la planta es el mejor para este espacio. Y por último, pues un edificio de vivienda plurifamiliar en el que estamos trabajando, en el que la problemática y el interés va a consistir en la comunicación entre 2 calles. Vamos a tener una fachada muy importante a la vía principal, mientras que en esa vía no es donde se produce el acceso, sino que se produce desde un callejón posterior, creando un interior de manzana en el que se desarrollarán las pasarelas, núcleos de comunicaciones y una plaza del disfrute de la comunidad, que bueno, si tenemos oportunidad más adelante, pues quizás este proyecto podamos volver a comentarlo en un futuro ya realizado. Nada, solo darles las gracias por la atención y bueno, pues nombrar a todos esos compañeros que han participado en algún momento con el estudio y dar de nuevo las gracias al colegio por esta oportunidad. Buenas tardes, soy Javier Molomni, arquitecto socio del estudio de arquitectura Makin Molomni Portela, y quería agradecer al Colegio de Arquitectos de Tenerife La Gomera del Hierro la oportunidad que nos ha dado para hablar sobre algunos de nuestros proyectos y en especial a Jorge Díaz la confianza depositada en el estudio. Vamos a comenzar la presentación de los proyectos o de algunos de los proyectos que hemos tenido la oportunidad de desarrollar en el estudio desde 2003 hasta la actualidad, caminando o mostrando algunos de los más significativos o los que hemos disfrutado redactándolos. No están ordenados cronológicamente, sino están ordenados pues, por tipologías, porque pensamos que en muchos de ellos hay un hilo conductor que puede ser base de nuestro trabajo diario en el estudio, ¿no? Este, por ejemplo, es un residencial de 74 viviendas en el sur. Esto es un parque en Hermigua, en La Gomera, con el que ganamos un primer premio a raíz de un concurso público y que próximamente, según nos han informado, pues se ejecutará y será realidad. También hemos trabajado para la Consejería de Educación, haciendo ampliaciones de diversos centros educativos en diferentes municipios de la isla. Este es el de Punta Larga, en Candelaria. Nos hemos presentado a concursos también vinculados al sector educativo, presentando propuestas para centros escolares. Hemos intervenido en diversos hoteles rehabilitando sus instalaciones, esto es en Fuerteventura concretamente, en espacios turísticos
intentando mejorar y dotar de calidad a esas zonas donde el turista pone en valor cualquier detalle y necesita, bueno, un espacio de desconexión y de ocio. Esto es una intervención también en hoteles, comedores de personal para los empleados. También hemos abordado proyectos pequeños, pero que nos han hecho bastante ilusión, como por ejemplo este plató para una cadena de televisión, en donde la propia estructura del plató se resolvió con unos montantes verticales de madera lacada en blanco, en los que incorporamos la iluminación LED que cambia, ¿no? Entonces, pues dependiendo del tipo de programa o de la noticia que se quería dar en ese momento, pues tenía la posibilidad el presentador de cambiar la iluminación y bueno, eso hacía que fuera un espacio cambiante atendiendo a las diferentes necesidades del día, ¿no? O de lo que él quisiera presentar. También hemos tenido la suerte de intervenir en espacios deportivos, realizando varios campos de fútbol para municipios del sur de la isla, el de Valle San Lorenzo, el del Fraile, en donde nos ha dado la oportunidad de investigar sobre estos espacios en cuanto al programa de usos, necesidades e instalaciones, ¿no? que ellos conllevan. La verdad es que ha sido un trabajo bastante gratificante en el que hemos aprendido mucho. También hemos intervenido en proyectos de diseño interior, como en este caso hace años, realizando la sede oficial del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, en donde se nos dio la oportunidad de poder diseñar incluso el mobiliario, ¿no? De las dos plantas en donde se desarrolla el programa. O en este caso, ¿no? Otra oficina vinculada a un despacho de abogados. Más espacios de trabajo, donde intentamos recoger las necesidades del cliente, atendiendo también a las nuevas formas colaborativas de trabajar. En este caso también unas oficinas vinculadas al Ayuntamiento de Santa Cruz, que nos las encargó. Y también, por supuesto, pues hemos tenido pues el privilegio de redactar proyectos residenciales en los que hemos disfrutado mucho para clientes singulares muy exigentes. En este caso, pues la atención a los detalles era primordial en el proyecto, ¿no? Viviendas unifamiliares ejecutadas, por ejemplo, en este caso en la zona de Mesa del Mar de Tacoronte, en donde se quería obviar la escala. Eso es un concepto que hemos ido arrastrando en varios proyectos y nos hemos dado cuenta a posteriori, no ha sido premeditado, ¿no? Viviendas también que se cierran a ese frente de calle por el poco interés que tiene y en busca de la privacidad de sus ocupantes. Bueno, viviendas también en el que el diseño interior o ese mismo por los detalles, los encuentros, la iluminación es importante. Y ahora, bueno, después de este pequeño repaso por algunas de las obras que hemos desarrollado en los últimos años en el estudio, vamos a exponer o explicar de la mejor manera posible pues tres proyectos. Uno de ellos es un proyecto, en este caso el Centro Cultural La Noria, que nace a raíz de un concurso de ideas en el año 2005. Creo que fue uno de los primeros concursos a los que nos presentamos y le tenemos especial cariño, ¿no? Disfrutamos mucho, la verdad, trabajando, porque nos dio la posibilidad de entender esa zona o esa ciudad fundacional de Santa Cruz de Tenerife, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Las características de las viviendas y un montón de cuestiones bastante atractivas que nos ha ilustrado para el desarrollo de proyectos posteriores. En este caso, se trataba de hacer un centro cultural en la zona de La Noria, en la calle que da a la calle se llama Filarmónica ni Funifá, alineada, haciendo linde con el Barranco de Santos, y también daba ese solar donde se iba a ubicar el centro cultural a la calle de La Noria propiamente dicha. Se pretendía regenerar, revitalizar toda esta zona de Santa Cruz y dotarla de un carácter cultural
junto con el TEA, ¿no? El Tenerife Espacio de las Artes. Bueno, esto es una foto antigua en donde vemos que también nos parecía, pensamos que fue una pérdida, ¿no? Esa conexión, aparte del puente del Cabo, que va desde la zona del desembarco de la rampa del TEA a la iglesia de la Concepción, pues esta otra conexión previa entre el puente Serrador y el puente del Cabo. Nos parecía interesante y en el proyecto intentamos recuperar. Ahora lo explicaré con un poco de detenimiento. La calle de la Noria en aquel contexto. Y bueno, adentrándonos en el proyecto, nos parecía interesante, después del estudio que realizamos, la figura del patio, ¿no? Como elemento característico en la historia de la arquitectura desde sus orígenes, como espacio de encuentros y de relaciones entre las personas que habitan esa vivienda o ese bien inmueble que goza y tiene el privilegio de tener este espacio de luz y de ventilación. Y bueno, también como un elemento característico de la arquitectura regional en Canarias, ¿no? Entonces, la propuesta se basa en un espacio cultural que gira en torno a un patio, que viene a ser el protagonista del proyecto de arquitectura. Se desarrolla el proyecto con dos rampas que se van cruzando, podemos verlo aquí, ¿no? Explicado. Una está en color naranja, donde se desarrolla un programa de usos más cultural, con una zona expositiva, una sala polivalente bajo rasante, un área expositiva exterior incluso, y después hay otra circulación, que una parte de una de las calles, de la Filarmónica Ni Fu Ni Fa, y la otra desde la calle de la Noria. Esta en color verde, pues tiene un programa de usos menos cultural y más interno, de oficinas, bibliotecas, y termina pues en una terraza panorámica, ¿no? Todas estas dos circulaciones que se van cruzando giran en torno a ese espacio protagonista, como es el patio, sobre el salón de actos que planteamos bajo rasante. Pensamos que la propuesta resuelve, o pretendíamos, ¿no?, que resolviera un problema urbano que detectamos en la zona, ¿no?, que es que toda esa franja de viviendas que dan frente al barranco y separan a la calle de la Noria de la calle a Filarmónica Ni Fu Ni Fa, pues realmente es como si fuera una frontera, y queríamos abrirla en alguno de esos puntos, incluso recuperando ese puente, ¿no?, o esa conexión que veíamos en una de las fotos antiguas hacia donde actualmente está el TEA. El programa es muy sencillito, como comenté: planta bajo rasante, un salón de actos, y en las plantas superiores se van desarrollando esos recorridos que se mezclan, bien sea para espacios expositivos o como para espacios de oficinas, bibliotecas, siempre vinculado a un carácter cultural y de riqueza, ¿no?, personal para los visitantes. El patio se configura como un lugar de encuentro, un lugar de exposiciones al aire libre, permanentes o temporales, donde la lluvia, el viento, los sonidos, todos forman parte de la propuesta de arquitectura. Tenemos varias secciones donde podemos ver un poquito más con claridad lo que os estoy comentando. El salón de actos bajo rasante, esas circulaciones que se van mezclando por un lado y por otro, donde se desarrolla todo ese programa. Y esa vinculación y conexión sobre el Barranco de Santos hacia la zona del TEA, ¿no?, actual. Aquí podemos ver también otras secciones, en este caso transversales a la propuesta, y las dos fachadas, una a la calle de la Noria, calle Antonio Domínguez Alfonso, y la otra hacia la calle Filarmónica Ni Fu Ni Fa, en donde apreciamos esa conexión buscada entre una calle y la otra, de tal forma que el pasar a través de un museo se convierta en una cosa natural, el convivir con esculturas al aire libre surja de forma espontánea, de tal forma que las personas puedan encontrarse, quedar o disfrutar
de espacios vinculados, espacios expositivos vinculados a la cultura como se pretendía o se pretende en toda esta área fundacional de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Aquí vemos una maqueta en donde se puede apreciar quizás un poquito mejor ese juego de circulaciones que parten de una de las vías y de la contraria. Bueno, ahora me gustaría exponer o comentar, explicar otra de las obras en la que hemos aprendido bastante por la singularidad y la complejidad que ha tenido su ejecución, como puede ser el pabellón de Valle San Lorenzo en el término municipal de Arona. Esto es un encargo que viene por parte del Ayuntamiento de Arona. Es un proyecto que se redacta con antelación a la entrada en vigor del Código Técnico y se ejecuta pues hace un año, evidentemente ya con el Código Técnico en vigor, con toda la problemática de adaptación de normativa que ello supone, ¿no? Tanto es así que la obra se ejecuta en 2 fases, o sea, en una única fase, pero la obra se para pues, por temas de presupuesto y el elevado coste que supone la adaptación a al nuevo marco normativo en relación a lo que realmente estaba proyectado, porque antes las exigencias no eran las mismas que en la actualidad. Este es el estado original, el estado primigenio de esta instalación deportiva, que era muy deficiente. El pavimento donde se desarrolla el deporte, ¿no? El espacio de juego era de asfalto y el soporte estaba bastante deteriorado y prácticamente había zonas del campo o de la pista deportiva donde no se podía jugar. También contaba con una zona de equipamientos, con unos servicios mínimos y carecía de todas las exigencias que los deportistas del municipio y fuera del municipio pues esperaban encontrar en un espacio deportivo de hoy en día, ¿no? También una de las mayores problemáticas es que estaba descubierta y bueno, el ayuntamiento nos propuso que el nuevo espacio deportivo fuera un espacio cubierto para que se pudiera disfrutar durante todo el año y no solo en momentos de buen tiempo, ¿no? El programa es muy sencillo, es un espacio deportivo donde conviven o pueden convivir diferentes disciplinas: baloncesto, balonmano, fútbol, y luego pues flanqueando a ese espacio deportivo nos encontramos pues con la zona de servicios, vestuarios, aseos, por supuesto, adaptado a la normativa y con toda clase de requisitos de accesibilidad pertinentes hoy en día. Y luego, flanqueando el lado corto del espacio deportivo, pues nos encontramos unas zonas en planta baja de servicios, tanto servicios de instalaciones, puertas de instalaciones, como zona de vestuario de árbitros y demás, taquillas, ¿no? Porque en ese lado se encuentra el acceso principal de público, y en la planta alta nos encontramos con unas salas polivalentes, 3 salas polivalentes para desarrollar pues, otras disciplinas deportivas o más tranquilas, como puede ser pues, yoga o disciplinas similares. El proyecto, lo singular, o una de las cosas más singulares que tiene es su cubierta, que se apoya sobre 9 pilares de hormigón visto y salva una luz, o sea, las vigas de madera laminada tienen una dimensión de 38,5 metros y se montaron en 2 piezas. Eso, bueno, realmente ahora, como veremos, tuvo su cierta complejidad, primero porque se fabricaron en Bilbao y se trajeron hasta Tenerife, ¿no? Por carretera y por mar, y luego pues la complejidad que supone el transporte de unas piezas para una obra de unas dimensiones tan grandes, sobre todo para llegar a la obra en sí, ¿no? En este caso, ahora veremos alguna imagen. Aquí, ¿no? Bueno, en este caso se tuvo que pedir permiso al ayuntamiento para ocupar un solar intermedio entre la vía de acceso
y la obra en sí para poner una grúa intermedia que pudiera por el aire transportar esas vigas de madera laminada de dimensión pues, considerable, porque el vehículo que las traía, o que las trae, o que debería llevarla a la obra, pues no giraba, ¿no? Había que quitar árboles y semáforos y una serie de cosas que no era posible. Aquí vemos varias imágenes de la ejecución de la obra. Los materiales de la obra son muy sencillos. Nos gusta intentar que los materiales sean lo que son y no intentar camuflarlos, ¿no? Si son de hormigón, pues que sean de hormigón y jugar con toda la riqueza que posibilita el material, ¿no? En este caso hay zonas de hormigón visto y zonas de hormigón visto abujardado. El pavimento, como veremos posteriormente, es de madera de roble. Y bueno, al final hay 3 materiales, ¿no? que resuelven todo el proyecto y el programa de uso. Aquí en esta foto pues ya están hormigonados esos pilares, los 9 pilares, ¿no? Que tienen también unas dimensiones, bueno, pues a tener en cuenta, ¿no? La ejecución no fue sencilla, pero bueno, disfrutamos y aprendimos, que es de lo que se trata. Aquí vemos otra fase de la obra un poco más avanzada, donde ya están los cerramientos perimetrales ejecutados, arriostrando con unos perfiles metálicos esos pilares para que no se muevan con los empujes o posibles empujes de la cubierta por efectos del viento. Esto es lo que os comentaba, ¿no? Estos son 2 fotos del transporte de las 2 piezas que configuran esas vigas de madera de 38,5 metros, pues para que llegaran a la obra, pues fue una labor que se estudió con calma. Aquí vemos ese transporte, ¿no? Y el montaje de esas vigas con una grúa, con un gran brazo y otras grúas de apoyo, donde estaban los operarios, pues anclando y ensamblando esas 2 partes de madera laminada para que finalmente pues fuera una única pieza y funcionara como tal. Aquí está la cubierta, la estructura de la cubierta prácticamente terminada. Y aquí ya estamos empezando a cubrir, ¿no? Con la parte baja de ese cerramiento de cubierta. Y este es, bueno, pues el pabellón prácticamente terminado, con la cubierta prácticamente ejecutada. Tiene una iluminación cenital, evidentemente también tiene iluminación adecuada para el juego o el deporte que se desarrolla, y también en la zona de vestuarios pues quisimos que la zona de circulación, que veremos alguna diapositiva un poquito más adelante, pues contara con una iluminación que viniera desde arriba, ¿no? Cenital, y que bañara esos muros de hormigón abujardado. Esta es una foto nocturna, donde por esos huecos de fachada pues sale la luz del pabellón, del espacio deportivo. Al final hay 3 materiales: la madera, la chapa metálica lacada en color gris antracita, un mortero monocapa también gris antracita, y el hormigón visto en diferentes acabados. Aquí en esta foto es curioso porque puedo volver a retomar lo que comentaba en principio, que después de analizar diferentes obras del estudio, pues nos hemos dado cuenta que a lo mejor ha sido algo recurrente, que es el intentar en determinados proyectos buscar esa ausencia de escala, ¿no? Entonces, aquí, quitando por la puerta de salida de emergencia, quizás es complicado saber la escala del espacio deportivo. Esta es la fachada trasera, que está bastante cerca de una vivienda de un interés pues, muy escaso. Entonces quisimos que esas visiones, no tanto desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera, tanto en planta baja como sobre todo en planta alta, donde están esas salas polivalentes, pues difuminaran o diluyeran esa visión del paisaje cercano. Entonces por eso esta disposición de huecos a diferentes alturas, con diferentes tamaños, que distorsionan la realidad exterior del contexto en donde se ubica el edificio. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? de ese espacio de acceso a la zona de vestuarios con la iluminación cenital, tanto vestuarios masculinos, femeninos, aseos adaptados. Y esto es alguna foto de obra acabada,
pues con los 3 materiales o 4 materiales con los que se resolvió todo el proyecto. Era importante el tema de la ventilación en este espacio deportivo, y se resolvió mediante ventilación, cruce de ventilación natural, dejando un hueco perimetral entre los muros de cerramiento y la cubierta, de tal forma que ese espacio donde, de cabeza de esos pilares, de esos 9 pilares de hormigón donde se apoya, a través de unas chapas metálicas, evidentemente, esas vigas de madera laminada, pues permite una renovación natural del aire que facilita mucho, pues, el desarrollo del deporte en su interior. Otro de las preocupaciones que teníamos en este caso era la reverberación, el botar de las pelotas, de los balones, y bueno, pues que no interfiriera en el desarrollo normal de juego, y que las personas que estuvieran aquí pues disfrutando del deporte pues no se sintieran incómodas por el ruido que eso pudiera ocasionar. Actualmente, aunque en la foto no aparece, puesto que se colocó con posterioridad, pero sí estaba contemplado en el proyecto, hay unas mamparas divisorias textiles que se recogen en la parte baja de las vigas de madera laminada. Hay 2 y separan el espacio deportivo en 3, de tal forma que se puede jugar simultáneamente, pues bueno, a lo mejor 3 partidos de baloncesto o entrenar sin interferir, ¿no?, entre un espacio y otro. Aquí vemos otra foto del espacio deportivo. Y bueno, hemos tenido también pues la satisfacción de que se ha publicado en algunos medios, y eso siempre pues nos agrada, ¿no? Otro de los proyectos que me gustaría pues comentar o poner en valor de alguna manera es un residencial que acabamos de terminar, compuesto por 122 viviendas distribuidas en 2 parcelas. Una parcela más pegada a la línea de costa de 36 viviendas y una parcela justo en la parte posterior de 86 viviendas. Estamos hablando del municipio de Arico, de la zona de Abades, y nos vamos a centrar en la primera parcela, ¿no?, la de las 36 viviendas, puesto que en la segunda parcela, a día de hoy, estamos a 95% de ejecución de obra, y todavía pues no hemos finalizado la ejecución. Esto simplemente es una foto aérea de dron durante la obra, en la que se ve, bastante explicativa, en la que se ve pues, bueno, esas 2 parcelas, una más vinculada a la línea de mar y la otra en la parte trasera. Y uno de los mayores, bueno, de la mayor complejidad o retos que tuvimos era una exigencia del cliente, por la cual el cliente quería que todas las viviendas o el mayor número de viviendas posibles estuvieran vistas al mar, como es lógico, porque tienen una explotación vacacional, ¿no? Es un proyecto turístico. La trama urbana que se había desarrollado hasta el momento, atendiendo la normativa vigente de la zona de Abades, de Caleta de María Luisa, que es donde nos encontramos, pues resolvía o obligaba a resolver las viviendas dando hacia adelante y hacia atrás. Es decir, hay viviendas que le dan la espalda al mar. Entonces, después de estudiar exhaustivamente la normativa, tener diversas, sí, múltiples reuniones municipales y demás, pues pudimos, pues dentro de la legalidad, evidentemente, pues resolver el programa de usos sacando el mayor provecho a las vistas por el proyecto, ¿no? Es un proyecto sencillo que se desarrolla en 6 villas de 3 dormitorios más pegadas a la línea de costa, y el resto de viviendas de 2 dormitorios en la parte trasera se van intercalando entre zonas ajardinadas y zonas de piscinas, ¿no? Esas láminas de agua donde los ocupantes o residentes o turistas o visitantes pues pueden disfrutar de la zona de solarium, piscina, jacuzzi y demás, ¿no? La distribución de las viviendas es sencillita, vamos, son 2 dormitorios
quitando las villas que cuentan con 3 dormitorios. Todas cuentan con una amplia terraza, tanto en planta baja como en planta alta. Y también la orientación de las piezas, de las pastillas que acogen 6 viviendas, en el caso de las de 2 dormitorios, cada una distribuidas en 2 plantas, y 2 viviendas, en el caso de las villas, de 3 dormitorios, distribuidas en una única planta, pues esa orientación de las piezas responde también a la protección del viento, que en esta zona pues, es bastante acusado. Bueno, existe evidentemente un garaje bajo rasante y la zona de villas, como podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Que son las que cuentan con 3 dormitorios. Después se hizo un estudio tanto de alzados como de secciones para ubicar y posicionar esos elementos construidos para que no se taparan unos de otros. Por ese motivo también las fachadas que dan a sur son mucho más abiertas, acristaladas completamente hasta la barandilla, ¿no? Es de vidrio en relación a esas fachadas traseras de esos bloques de viviendas de los que estamos hablando, que tienen unos paneles de hormigón abujardado y unos listones de madera, haciendo o buscando la privacidad de esos dormitorios que dan a la parte trasera de las viviendas. Aquí, bueno, vemos diferentes secciones de ese estudio que comento, ¿no? De posicionamiento de la edificación en el solar, en donde el contexto realmente pues, nos marca mucho la imagen final del proyecto. Como veremos en las fotos, se pretendía que casi que pareciera que no se ha tocado el emplazamiento, ¿no? Utilizando vegetación endémica, utilizando ese color característico de la tierra y de la piedra de la zona de Arico, y sin introducir pues ningún elemento, tanto bueno, vegetal o material, que pudiera distorsionar y que pareciera que estuviera el proyecto ubicado en cualquier otro lugar. Esta es una imagen aérea de esa primera parcela más pegada a la costa, ¿no? Y bueno, así es la formalización, ¿no? Ya utilizando pues, los materiales que teníamos en mente desde el proyecto para resolver el programa facilitado por el cliente, ¿no? Se buscaba también ese cambio de cota del solar para posibilitar que la piscina fuera panorámica o infinity, de tal forma que los residentes o las personas que estén disfrutando de este espacio pues puedan estar casi apoyados, o sin casi, ¿no? Apoyados en el borde de la piscina, disfrutando de ese paisaje característico de Arico, desértico, que realmente yo creo que forma parte del proyecto y lo enriquece, ¿no? No todo lo contrario, no es un hándicap, sino pensamos que lo pone en valor el paisaje. Aquí podemos ver esa fachada trasera que da en este caso una de las pastillas de viviendas a la zona de agua, con esos listones de madera que comentaba hace un momento y con esas escaleras iluminadas para acceder a la segunda planta de viviendas. En este caso, el contexto se convierte como en un elemento más de proyecto, ¿no? El viento, el salitre, pues es importante, son cosas a tener en cuenta a la hora de desarrollarlo. Esta es una imagen desde el sur, desde más al sur, ¿no? desde el mar, de cómo es ese pequeño skyline, ¿no? Esa pequeña línea en esta zona de Abades, donde se ve pues, esa intención original de que haya mucho frente acristalado en busca de las mejores vistas por parte del mayor número de viviendas. En esta zona también, si os fijáis, pues también pueden los residentes gozar o disfrutar de ver el Teide, ¿no? El piquito de arriba del Teide, que siempre es un aliciente y un plus para que visita nuestra isla. Esta es una de las terrazas de la vivienda, de una de las viviendas de planta alta, donde el paisaje se convierte en protagonista.
Y el interior de las viviendas pues es bastante sencillito, bastante somero en recursos, porque pensamos que realmente lo bonito y de lo que tiene que disfrutar la persona que lo habita o que disfruta de los interiores es del paisaje, ¿no? De ese mar, de esa línea de horizonte, de ese sol, incluso de ese viento, ¿no? Que no porque sea molesto en algunos momentos del año supone un hándicap. Creo que es un elemento fundamental, protagonista en este contexto y que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí acaba la presentación de estos proyectos en los que he tenido la posibilidad de explicar un poco el recorrido profesional, desarrollo profesional del estudio y nada, agradecer la confianza, el tiempo y espero volver a poder estar con vosotros en futuras conferencias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Julieta y a Javier por sus intervenciones. La verdad es que creo que han sido muy interesantes desde el trabajo que desarrollan ambos en sus estudios profesionales. Julieta quizás en una escala más desde el punto de vista del residencial, del proyecto interiorismo, pero que trabajan en su estudio de manera muy minuciosa y con especial énfasis en el detalle, en muchos proyectos que quizás no conocíamos y que creo que despiertan el interés y las ganas de seguir conociendo su trabajo. Y por otro lado, pues la exposición de Javier, del trabajo de Maki Molouni Portela, interesantísimo, la explicación, pese a ser hoy han sido convocados como despacho consolidado, es un despacho joven, pero con una trayectoria ya consolidada, de Julieta también. Y me gustaría destacar, pues, precisamente, Javier hablaba de las diferentes escalas, pero yo también quiero hacer hincapié en los programas en los que trabajan, que digamos que es un equipo todoterreno que trabaja desde los programas educacionales, deportivos, residencial. Y creo que hoy ha dado algunas pinceladas bueno, de un despacho con mucha solvencia, muy profesional, y creo que más adelante ambos podrán acompañarnos en otras sesiones para continuar explicando esas obras. Sin más, gracias a todos por acompañarnos esta tarde de junio en el canal de YouTube del Colegio de Arquitectos y simplemente invitarles a seguir conectados a estas charlas a través de nuestras redes sociales o de nuestro canal de YouTube. Sin más, me despido. Un saludo.